Nuevamente aquí continuamos con esta serie de videos que explican el curso Implantando el Ministerio Profético. Hoy voy a hablar de la profecía personal. La profecía personal es un mover del Espíritu Santo cuando el Señor le revela al profeta una palabra específica que va a ser dada a otra persona y es cara a cara, frente a frente, persona a persona, donde el Espíritu está revelando esta profecía. Puede ser a una persona o a un grupo. Y está relacionada la profecía personal con la revelación de la voluntad, de las intenciones y pensamientos de Dios para una persona. Decía, también puede ser para una familia o puede ser para un grupo en particular. La profecía personal es una palabra directa y específica del pensamiento de Dios. A decir la verdad, la profecía personal es un rema, ya vimos lo que es un rema, pero viene a nosotros por medio de otra persona. Es Dios que viene a nosotros por intermedio de un vaso humano. Qué interesante, ¿verdad? Realmente la profecía personal es necesaria para edificar, para consolar, para exhortar a una persona. Ahora, hay profecías y remas bíblicos que no pueden ser aplicados personalmente hoy día. Decía que la profecía personal es un rema, pero no es precisamente toda la Biblia llena de remas para que hoy las apliquemos, ¿no? Hay cosas escriturales que fueron dadas exclusivamente a individuos o grupos para una ocasión muy personal. Como ejemplo tenemos a Noé cuando Dios le habló allá en Génesis 6. Noé, recuerdas, era un pregonero de justicia y esa es la esencia del mensaje. Que nosotros seamos pregoneros de justicia para el día de hoy y hablemos a la gente que Jesucristo es el única arca de salvación. Pero Dios no nos va a hablar de que vayamos, compremos madera, toneladas y toneladas y armemos un arca con un zoológico allí, ¿verdad? No sería que alguien dijera, ay, Dios me habló por una palabra rema que tengo que hacer el arca de Noé, ¿no? No, nada de eso. O en el caso de Abraham, en Génesis 22, cuando por mandato de Dios debía entregar a Isaac en sacrificio. La enseñanza esencial es la obediencia. La obediencia sin límites, sin condiciones. No que vayas y tomes a tu hijo y lo vayas a sacrificar a un monte, no. Estas ilustraciones bíblicas son específicas y dadas a varones de Dios, nos proveen los principios, nos proveen la enseñanza, las verdades eternas para nuestras vidas. De este modo podemos ver palabras personales de profecía personal que Dios le habló a sus profetas, también actos específicos que fueron dados a ellos para un momento, una orden concreta en un determinado momento. Es el caso de Ezequiel, en el capítulo 4 de su libro. Él va a dar la predicción del sitio de Jerusalén con órdenes estrictas de qué hacer, cómo se debía acostar, cocinar, comer su pan, ¿no? Es especial esta orden, esta instrucción. Cuando Dios le dice, encuentro en la Biblia, aquí en Ezequiel 4, del 1 al 3, dice, tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti, y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. ¿Te lo imaginas con una plancha de adobe, de barro, y trazando un mapa? Porque el Señor le dice, voy a repetir el versículo. Tu hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti, y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén, y pondrás contra ella sitio,
y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arietes alrededor. Quiero imaginar que el Señor le dio una instrucción de hacer una maqueta y ponerle baluarte y campamento y arietes. Dice así: tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar del muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco y la sitiarás en señal a la casa de Israel. Qué interesante, estas órdenes fueron específicas para Ezequiel. Por lo tanto, nadie puede tomar hoy día estas palabras y decir, está en la Biblia, Dios me dijo que lo hiciera. Para usar correctamente la palabra de verdad, es imprescindible saber diferenciar entre el rema de la profecía personal y la palabra logos que encontramos pues para todos. Bien, hemos dicho que la profecía personal es condicionada por un mover de Dios, aun si las condiciones no están propuestas. Es un acto de fe del que la emite y del que la recibe. Dice la carta a los Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, fíjate, el espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Hablamos porque Dios pone alguna palabra hacia un hermano, hacia algún grupo. Porque podemos ver el entorno y percibir, no solamente con nuestros 5 sentidos, sino con el corazón, con las fuerzas del alma y la sabiduría eterna dada por el Espíritu Santo en nosotros, y de esa manera nosotros emitir una palabra. En lo personal he hablado cientos de profecías personales a muchas personas, de cara a cara. A veces les tomo la mano y con tomar la mano el Señor me muestra qué hay, y al mirar sus ojos. Y entonces hablamos una palabra. Pero quiero decirte algo, que una vez que se da la palabra de profecía personal, esta es siempre progresiva y a veces es incompleta porque no le es dado toda la revelación al profeta. Puede ser una profecía parcial, pero esta profecía personal siempre va expandiéndose en la vida de la persona. Por eso dice la Escritura: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Encontramos algunos datos muy especiales en el cumplimiento de los tiempos de la profecía personal. La profecía personal puede tardar un poco o mucho según lo que Dios diga y quiera. Un ejemplo se encuentra en la vida de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Mira, vamos a ver en Lucas 1:31 al 33, ve la palabra del ángel que le dice: y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Yeshua, Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esa es la profecía que recibe María. Encontramos la profecía y el tiempo de cumplimiento. El cumplimiento de esta palabra profética puede ocurrir en diversos tiempos, y aun cuando en la
oraciones te he dicho, mira, el tiempo es muy importante en las profecías. Decíamos el caso de María, le dice, ahora concebirás, es un cumplimiento inmediato. Allí el ángel está diciendo, ahora concebirás. Y luego darás a luz un hijo. ¿Qué significa esto? Que tiene que esperar 9 meses para dar a luz al hijo, Jesús. Y de repente le dice la profecía, y su reino no tendrá fin. Eso quiere decir una profecía de su advenimiento, que Él es un rey y que la humanidad va a tener que tomarlo de esa manera. Entonces, encontramos, cuando inicia el ministerio Jesucristo, ahí en Juan 1:29, cuando tiene el encuentro con el Bautista, Juan el Bautista, Juan lo ve bajar la colina y le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde ese momento empieza ya el ministerio redentor del Señor Jesucristo. ¿Y cuándo tiene cumplimiento en relación a lo que se le dijo a María? 30 años más tarde. También encontramos algo significativo de la profecía personal, que a veces la persona se resiste a creerla o no quiere tomarla. Es en el caso de Pedro. El Señor, como profeta, le da una profecía personal predictiva. Le dice, Pedro, me vas a negar. Pedro se niega a negarlo, ¿no? Dice, no, nunca te negaré. Yo estaré contigo hasta la muerte, etc. Pero dice Marcos 14:72 que el gallo cantó. Y Jesús le había dado datos del cumplimiento de esa profecía. Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, en una forma personal. Creo que cuando nosotros recibimos profecía personal, debemos aprender también a recibirla. He encontrado mucha deficiencia en las iglesias para recibir a los profetas. Por ejemplo, hay iglesias donde solamente escuchan y al poco tiempo olvidan lo que dijo el profeta. Es importante tomar nota o grabar. Hoy día con los teléfonos inteligentes, pues tiene una función de grabadora, lo ponen y se puede grabar. Hay que honrar a los profetas. Permítanme guiarlos en algunas prácticas o principios para el cumplimiento de la profecía personal y quitar este atraso enorme que se ve en las iglesias que no saben recibir al profeta. Primero, creo que hay que honrar a los que vienen a ministrar sanidad y profecía. Es muy importante. Honramos a los médicos, se les pagan cantidades estratosféricas, pero cuando viene un profeta siempre, aunque él tenga los dones de sanidades, muchas veces está la duda, no se le honra. Pero quiero decirte algo, y ojalá cambie la actitud de la iglesia a partir de ahora. Mateo 10, no lo digo yo, lo dijo el Señor. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. El que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. Me llama la atención que el propio Señor
establece una distinción entre recibir a un profeta y a un justo. Los profetas son justos, pero no todos los justos son profetas. Honor, honrar. ¿Qué significa honrar? Cuando decimos de honrar al profeta, es darle un lugar especial. Significa darle valor, estima, apreciar. Honrar o estimar a un hombre de Dios por cuanto es hombre de Dios significa valorarlos, estimarlos. Recordemos que la unción no es algo que se puede comprar. La unción es algo precioso, algo que viene precisamente de Dios y no tiene costo. Es dada por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y debemos aprender a honrar los dones del ministerio. Mira, para honrar y estimar es bueno grabar o escribir las palabras dadas por el profeta a cada persona. Cuando está fluyendo la profecía personal, de manera que tengamos un testimonio de lo que se dijo. Muchas profecías no escritas o grabadas se olvidan. Es como los sermones del pastor. Estuvieron tremendos el domingo que lo escuchamos y vino la palabra al corazón. Pero pasan 2 domingos y ya no se acuerda la gente, alguna gente por supuesto, del tema, no se acuerdan del tema que dio el pastor. Entonces, honrar a un profeta significa ponerle atención suficiente. Significa valorar y documentar las profecías dadas para no olvidar ni poner en duda la profecía personal. A Ezequiel se le dice en Ezequiel 12:27, Hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen, la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza este. Mira, te decía que personalmente he dado profecías y tardan a veces tiempo en cumplir. A una señora, el Señor me puso decirle, tú vas a tener una casa, así que camina sobre esa profecía. Y el Señor le concedió su casa en menos de 1 año. Era un anhelo de muchos años que ella quería, y por diversas razones económicas o circunstanciales no tenía su casa. Una ocasión oré por una mujer que no podía tener hijos y el Señor le concedió no solo un hijo. Yo le dije, dentro de 1 año estarás cargando un hijo. Y sí, pasó el año y vino el embarazo y tuvo su hijo. Pero no solo tuvo 1, tuvo 4 más. Y ella era estéril. Tenía problemas por una bacteria en su ovulación. Hay profecías personales que tardan. Hay profecías que se deben esperar y la persona que la recibe debe caminar sobre esa profecía hacia el camino indicado. Incluso la profecía personal debe ser pastoreada. Cuando llego a alguna iglesia donde me invitan a predicar y viene profecía personal, muchas veces yo le llamo al pastor que esté allí para que él conozca lo que se le está diciendo y luego pueda pastorearla. Los principios y prácticas útiles son los siguientes, ya le dije. Use su teléfono, una grabadora, una libreta con lápiz. Y muchas veces, si usted recibe la profecía, es recomendable leer en voz alta y meditar en ella. Cada día, cada semana o mes, esta práctica le va a ayudar a entender, a penetrar y a significar la palabra profética recibida. Le dice el Señor, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Esto se lo dicen a Timoteo.
También la palabra dice, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Fíjate, si se le dice a Habacuc que escriba la visión para que corra sobre ella, nosotros también, si recibimos una palabra personal, pues vamos a escribirla, a documentarla y a correr, a caminar por fe. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mira, juzga la profecía y pruébala, no juzgues al profeta. Recuerda la humanidad, el profeta puede bromear, puede después reírse y bueno, hacer una persona común. Pero la profecía que le ha sido dada es parte del mensaje y hay que examinarlo todo, confrontar las palabras con lo que la Biblia dice a la luz de nuestra conciencia. No menospreciar las profecías. Examinarlo todo, eso sí, y retener lo bueno. Así que, cuando se recibe una palabra, no siempre va a ser de predicción, sino va a ser interpretada. El consejo va a ser interpretado, va a ser declaratorio o expresivo de la voluntad de Dios. Recibe la profecía con fe. Recíbela con respeto, con humildad y con visión. Y te quiero decir algo más. Cuando nosotros nos burlamos de un profeta que está hablando una verdad de Dios y no retenemos esa palabra, quedamos en un terreno peligroso. Quedamos en un terreno resbaloso. En cambio, si confrontamos con cuidado lo que la profecía dice y aceptamos lo verdadero, quitamos aquello que puede ser falso. Por eso es examinarlo todo y retener lo bueno. 1 Tesalonicenses 5, 20, 21. Hebreos 4.2 dice que hubo personas que no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Recuerda que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos todas las palabras de esta ley, dice Deuteronomio 29, 29. Santiago 1.21 dice que recibamos la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Y la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. Así que testifica y sigue adelante. Recuerda que la vida cristiana es una buena batalla de la fe y caminamos sobre las profecías dadas. Recuerda que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y las profecías que se hacen en cuanto a nosotros son para que las apliquemos en la vida. 1 Timoteo dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Y no concibas algo diferente a menos que seas dirigido por Dios. Pero si no eres dirigido por Dios o por un consejo, con una instrucción precisa, mejor vive detalladamente lo que Dios te diga. ¿Recuerdan al profeta Samuel ungiendo a David? Dice la Escritura que Samuel tomó el cuerno de aceite, lo ungió en medio de sus hermanos a David, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. David fue ungido rey, pero no fue rey inmediatamente. Esto se hizo en absoluta discreción, fue una profecía personal.
No fue coronado hasta mucho tiempo después. Saúl seguía siendo el rey legalmente, pero Dios estaba situando a David para los compromisos futuros. Encontramos cosas muy especiales. Es importante confrontar y eliminar los obstáculos para el cumplimiento de la profecía. Por ejemplo, analizar si hay doctrinas erróneas, no tanto en el profeta, sino en uno que la recibe, enseñanzas como una de ellas es: la profecía no es para estos tiempos, ya no existen los apóstoles ni los profetas, no debes hablar en lenguas porque no sabes si son demoníacas o... Cuidado con las doctrinas erróneas. Puede haber ideas equivocadas. Analizar si hay algún bloqueo del alma, si hay lazos o ataduras que desatar, si hay una baja autoestima, o hay un exceso de orgullo, o la situación de culpar a otros, justificarte, complacer a la gente por el qué dirán, qué dirán. La palabra de Dios en Hebreos 2.1 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y aunque nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, una nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Espera pacientemente. Dice la Escritura que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, dice la Escritura. Y el Dios de misericordia es bueno y confía en Él siempre. Permite que Dios actúe primeramente. Las cosas las hace el Padre Celestial. Recuerda que si vas a ver cosas nuevas, si vas a ser promovido en el reino, primero debes tener el carácter adecuado. Cuando viene una profecía personal para alguien que va a ser promovido, debe tener el carácter adecuado. Muchos quieren ser leones, pero necesitan ser corderos primero. Recuerda que el Señor se preparó 30 años antes de soltar su ministerio. Así que no desesperes. Recuerda que desesperarte puede producir consecuencias negativas. Una profecía personal se vive por fe. Recuerda a los hijos de Israel en el desierto, 40 años, yendo de arriba abajo, y a excepción de Caleb y de Josué, no entraron a la tierra prometida. No recibieron la profecía que Dios le había dado. Fueron sus hijos. O Abraham y Sara, que reproducen a Ismael y ponen una ayuda a Dios, ¿no? Entonces, no te apresures. Al cumplimiento de la profecía, dale gloria, dale alabanza a Dios. Dale testimonio a la iglesia: se ha cumplido lo que el profeta me dijo cuando me visitó. Y si es posible, agradécele al profeta. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te bendigo, y hay que seguir implantando el ministerio profético. Dios te bendice.